La mañana del 16 de abril, el doctor Bernard, al salir de su habitación, tropezó con una rata muerta. Aunque inicialmente no le dio mayor importancia a este suceso, estaba lejos de imaginar cómo este presagio alteraría su existencia. Una por una, las ratas comenzarían a emerger de las sombras. Al principio, solo son unas pocas, arrastrándose débilmente en los callejones y patios, pero pronto se convierten en un torrente incontrolable. Lo raro no era la cantidad, sino que todas aparecieran muertas. Y la muerte, sin importar de quién sea, nos hace pensar en la muerte. Y los ciudadanos de esta pequeña ciudad llamada Orán comenzarían a hacerlo. Estos roedores, que usualmente permanecen ocultos a la vista de los humanos, ahora se muestran en plena luz del día, retorciéndose en agonía antes de morir. Los habitantes de Orán se topan con estos cadáveres de ratas en sus hogares, en las calles, en las plazas públicas, una visión dantesca que perturba y desconcierta. Al principio, la reacción es de disgusto y negación. Las autoridades intentan deshacerse de los cuerpos en secreto, esperando evitar el pánico. Pero a medida que el número de ratas muertas se incrementa exponencialmente, la preocupación crece. Los servicios de limpieza trabajan incansablemente, recogiendo y quemando cuerpos en grandes piras. Pero la marea de muerte parece no tener fin. La población empieza a temer, susurrando teorías y presagios. ¿Qué significa esta plaga de ratas? ¿Es un castigo? ¿Una señal? ¿El preludio de algo aún peor? Es el hambre, dicen muchos, sobre todo quienes la han sufrido. Este acontecimiento marca el comienzo de la historia, estableciendo el tono de inquietud y presagio. Albert Camus ha decidido darle al lector, ya en sus primeras páginas, claras pistas de lo que se avecina para los ciudadanos de Orán. La sombra de la inquietud se cierne sobre la ciudad tras la misteriosa muerte de las ratas, y pronto esta preocupación se transforma en una alarmante realidad. El doctor Bernard Rieu, uno de los personajes centrales de nuestra historia, se encuentra en primera fila cuando esta enfermedad se revela en su forma más cruda y personal. Pero el doctor Bernard ya venía lidiando con una enfermedad, la de su esposa y la de su relación, pues se puede ver que esta no va según lo soñado. Entonces, para curar ambas enfermedades, ha decidido que su esposa parta a otra ciudad, en donde podrá ser tratada, sin saber que esta separación duraría más de lo planeado. Él sentía culpa por no haberla cuidado mejor. La había tenido muy abandonada. Ella movía la cabeza como pidiéndole que se callase, pero él añadió: «Cuando vuelvas, todo saldrá mejor. Tenemos que recomenzar». «Sí», dijo ella, con los ojos brillantes. «Recomenzaremos». El silbido de la locomotora llegó hasta ellos. La llamó por su nombre, y para ese entonces ella ya tenía la cara cubierta de lágrimas. «No», le dijo dulcemente. Bajo las lágrimas, la sonrisa volvió, un poco crispada. Respiró profundamente. «Vete, todo saldrá bien». La apretó contra su pecho, y ya en el andén, del otro lado del cristal, no vio más que su sonrisa. «Por favor», le dijo, «cuídate mucho». Pero ella ya no podía oírle. Un día, mientras el doctor Bernard regresaba de atender sus rutinas médicas, se topa con el portero de su edificio, que presenta síntomas extraños y alarmantes: fiebres altas, delirios y, sobre todo, unos ganglios linfáticos inflamados y dolorosos, señales inequívocas de algo grave. Este primer paciente es solo el presagio de lo que está por venir. A medida que los días avanzan, el número de casos aumenta exponencialmente. Lo que comenzó como un caso aislado rápidamente se convierte en una epidemia. Rieu, con su ética profesional y humanidad, se enfrenta a esta creciente marea de enfermedad con determinación, pero también con una creciente sensación de impotencia. Cada nuevo caso es un recordatorio de la fragilidad de la vida y de lo poco preparados que estamos frente a las fuerzas implacables de la naturaleza. Por otro lado, aparece en la historia Jean Taroux, quien, a pesar de ser un visitante en Orán, meticulosamente registraba cada detalle de la vida durante la epidemia, ofreciendo así un testimonio único sobre los eventos. Rieu fue llamado por un antiguo paciente suyo, Joseph Grant, quien le habló sobre el intento de suicidio de su vecino Cotard. Rieu también encontró más casos similares a los de su portero en la ciudad y vio que el periódico no informaba sobre las muertes humanas para no alarmar al resto de los habitantes, lo cual no habían hecho con las ratas muertas. Rieu finalmente entendió el problema de la situación cuando el número de muertes aumentó rápidamente con los días. Junto con su compañero, el doctor Castel, concluyeron que los temores de Rieu eran ciertos. Estaban enfrentando una epidemia de peste bubónica. La palabra peste acababa de ser pronunciada por primera vez. Ha habido en el mundo tantas pestes como guerras, y sin embargo, pestes y guerras cogen a las gentes siempre desprevenidas.
Cuando estalla una guerra, las gentes se dicen: esto no puede durar, es demasiado estúpido. Y sin duda, una guerra, evidentemente, es demasiado estúpida. Pero eso no impide que dure. La estupidez insiste siempre. Uno se daría cuenta de ello si uno no pensara siempre en sí mismo. Nuestros ciudadanos, a este respecto, eran como todo el mundo, pensaban en ellos mismos. Dicho de otro modo, eran humanidad. No creían en las plagas. La plaga no está hecha a la medida del hombre. Por lo tanto, el hombre se dice que la plaga es irreal. Es un mal sueño que tiene que pasar. Pero no siempre pasa. Y de mal sueño en mal sueño, son los hombres los que pasan. Son los hombres quienes terminan siendo arrastrados y olvidados. Se creían libres y nadie será libre mientras haya plagas. Jean-Jacques Rousseau comenzaría su famosa obra El contrato social con esta frase: el hombre nace libre, pero está encadenado por todas partes. El Dr. Rieu recordaba cómo las grandes pestes habían causado cerca de 100 millones de muertes. Pero, ¿qué son 100 millones de muertes? Cuando se ha hecho la guerra, apenas sabe ya nadie lo que es un muerto. Y además, un hombre muerto solamente tiene peso cuando le ha visto uno muerto. 100 millones de cadáveres, sembrados a través de la historia, no son más que humo en la imaginación. Esta parte de la obra me hizo pensar en la indiferencia del ser humano. Si te cuentan que han muerto miles al otro lado del mundo, puede que sientas pena, pero a las horas solo será humo en la imaginación. Pero si te dicen que ha muerto alguien con rostro claro para ti, entonces el sentido de los días venideros será altamente cuestionable. Supongo que nos es necesaria esta arma de autodefensa para no vivir en una pena constante. El Dr. Rieu convocó a los principales médicos de Orán para enfrentar la creciente crisis. Juntos decidieron implementar medidas preventivas contra la epidemia, en un esfuerzo por minimizar las infecciones y muertes. Sin embargo, a medida que el número de víctimas mortales aumentaba, quedaba claro que sus esfuerzos serían insuficientes sin el apoyo gubernamental. Tras consultas con el prefecto, se tomó la drástica decisión de cerrar la ciudad, lo que llevó a los habitantes a un aislamiento forzado, exacerbando su sensación de desesperanza y confinamiento. Las restricciones de comunicación y la paralización del comercio solo profundizaron la crisis, dejando a la ciudad en un estado de parálisis económica y social. Las calles de la ciudad de Orán comienzan a cambiar. Si alguna vez fueron escenarios de la cotidianidad y el bullicio, ahora solo albergan el silencio. Algunos recuerdan los mensajes de pandemia como «mantén la distancia». La enfermedad introduce una distancia no solo física, sino también emocional entre las personas. Este es un momento crítico en la novela, pues impide la oportunidad de escape. Es como si al intentar escapar de un asesino que ha ingresado a tu casa, cerraran las puertas y dijeran: arréglatelas como mejor puedas. El mundo será indiferente a los sufrimientos de estos civiles. Las fronteras de Orán se convierten en barreras impenetrables, dejando a sus ciudadanos atrapados dentro de un vasto laboratorio social y existencial. Este aislamiento impuesto transforma todo. Las relaciones se tensan bajo el peso de la incertidumbre. El deseo de contacto humano choca contra el miedo al contagio y la lucha por la supervivencia se entrelaza con la búsqueda de sentido. Debemos recordar que el ser humano borra de sus pensamientos diarios el hecho de que morirá. Esta es una arma de defensa para afrontar el día a día sin temor. Pero en las condiciones de pandemia, todo lo que se ve es muerte. Eso genera que seamos conscientes de la fragilidad de la vida y los miedos nos acechen día a día. En medio del caos y la desesperación que la peste ha traído a Orán, aparece la figura del padre Panelú, quien sube al púlpito para entregar un sermón que resonará profundamente en la conciencia de la ciudad. Su mensaje es potente y divisivo. Proclama que la peste es un castigo divino por los pecados de la gente. Imagínate la escena. Una iglesia abarrotada de fieles y temerosos ciudadanos, colgando de cada palabra que promete explicación y consuelo a su sufrimiento. Y lo que reciben como respuesta es que el sufrimiento es una prueba de fe, un llamado a la reflexión y la redención. Pero ese mensaje plantea un dilema ético y teológico profundo, tanto para los creyentes como para los no creyentes. ¿Es justo el sufrimiento indiscriminado? ¿Cómo puede reconciliarse un Dios amoroso con el horror de la peste? Los ciudadanos de Orán pondrán a prueba su fe. Mientras la enfermedad seguía su curso mortal, el Dr. Rieu luchaba no solo contra la peste, sino también contra la ausencia de su esposa, lo que aumentaba su angustia personal. En un intento de gestionar la creciente cantidad de enfermos, él y el prefecto organizaron un cuerpo de voluntarios, incluyendo a Tarrou y Raymond Rambert. Este último, un periodista que había venido a investigar las condiciones de vida en los barrios árabes y ahora quedaba atrapado por la pandemia. Lejos de su amada,
Desesperado por reunirse con ella, inicialmente busca todos los medios posibles para escapar de la ciudad. Sin embargo, a medida que Rambert se involucra más con la comunidad de Oran y comprende la magnitud de la tragedia compartida, su resolución se tambalea. Se genera un conflicto entre el deseo personal y la responsabilidad colectiva. Así, decide renunciar a su plan de fuga y ser parte del sufrimiento de esta ciudad. La situación de la ciudad de Oran empeoró. La gestión de los muertos se convirtió en una pesadilla logística, obligando al gobierno a pasar de entierros individuales a incinerizaciones masivas, una medida que alimentó aún más el miedo y el pánico entre la población. Con el tiempo, la fatiga y la desesperación se apoderaron de los residentes, creando un ambiente de desolación generalizada. El Dr. Ryu, agotado por el esfuerzo constante y la falta de sueño, se vio abrumado por la frustración de no poder salvar a todos los afectados. A pesar del caos, Cotard encontró en la peste una extraña forma de alivio para sus propios tormentos internos, pues metido en líos legales, sabía que si la pandemia acababa, él sería el único que, en vez de ser libre, sería apresado. En un esfuerzo por brindar algún consuelo a la ciudad, organizaron orquestas semanales, un pequeño respiro en medio del caos. Por otro lado, Rambert experimentó síntomas alarmantes que inicialmente temió fueran de peste, aunque finalmente se atribuyeron al agotamiento por el intenso estrés al que estaban sometidos. Tras una visita al hospital, Rambert y Tarrou quedaron impactados por el número de enfermos y se enteraron que el hijo del juez estaba infectado. Ante esto, el Dr. Ryu optó por emplear un suero desarrollado por el Dr. Castel, aunque lamentablemente el tratamiento no logró salvar al joven Jack, quien falleció en presencia de sus padres, inmediatamente aislados para contener el contagio. La celebración de la Navidad se transformó por completo a causa de la epidemia, marcada por un ambiente de frío, soledad y falta de los recursos necesarios para las festividades tradicionales. En este contexto, se reveló que Grant había sido infectado por la peste, lo que inicialmente causó preocupación en Ryu. Aunque parecía que Grant no sobreviviría, sorprendentemente se recuperó de forma total de su enfermedad. Este acontecimiento alentador se replicó en otros casos, inyectando optimismo entre los profesionales de la salud. Así, un sentimiento de esperanza comenzó a permeabilizar Oran, y las recuperaciones de los enfermos trajeron alegría a la población. A pesar que la peste seguía cobrando vidas como la del comisario Otton, se empezó a vislumbrar el declive de la epidemia, permitiendo la reapertura gradual de lugares de ocio y una disminución en los precios de los bienes. No obstante, persistía el temor a la infección y las dificultades de reconstruir la vida post-pandemia. Antes de la reapertura total de Oran, Tarrou cayó enfermo de la peste y se confinó en su habitación de hotel, con Ryu a su lado, intentando desesperadamente salvarlo. A pesar de aplicar el suero de Castel, Tarrou sucumbió a la enfermedad. Un golpe devastador para Ryu, pues habían forjado una profunda amistad durante la crisis. La situación se agravó para Ryu, con la noticia del fallecimiento de su esposa. Cuando vuelvas, todo saldrá mejor. Tenemos que recomenzar, le había dicho, y ya no podría cumplir su palabra. Tan repentinamente como comenzó, la peste comienza a retroceder, dejando tras de sí una ciudad y unas vidas irrevocablemente cambiadas. La reapertura de las puertas de Oran no solo marca el final de la cuarentena física, sino también el comienzo de un profundo proceso de curación y reflexión para aquellos que han sobrevivido. El fin de la epidemia trae consigo una mezcla compleja de alivio y luto. Los sobrevivientes emergen de la crisis con una renovada apreciación por la vida. La ciudad, aunque libre de la enfermedad, lleva las cicatrices de la pérdida y el sufrimiento. Hay una sensación palpable de que nada volverá a ser como antes. En un incidente aparte, Cotard fue detenido tras atrincherarse en su habitación y disparar al exterior. Lo peor es que nadie había ido a capturarlo, como él pensó que pasaría al acabar la pandemia, sino que sus propios delirios lo delataron y lo encerraron. El Dr. Ryu, al final de la obra, revela su papel como narrador de la historia. Reflexiona sobre las lecciones aprendidas durante la epidemia. Reconoce que la peste puede volver, ya sea en forma de enfermedad o metafóricamente, como en las plagas del odio, la violencia y la indiferencia que afligen a la humanidad. Él, oyendo los gritos de alegría que subían de la ciudad, tenía presente que esta alegría está siempre amenazada, pues él sabía que esta muchedumbre dichosa ignoraba lo que se puede leer en los libros, que el bacilo de la peste no muere ni desaparece jamás, que puede permanecer durante decenios dormido en los muebles, en la ropa, que espera pacientemente en las alcobas, en las bodegas, en las maletas,
los pañuelos y los papeles, y que puede llegar un día en que la peste, para desgracia y enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad dichosa. Fin.